En Estados Unidos, un hombre llamado Amir está junto a su esposa Soraya en un área verde y se distraen observando cometas volar. Cuando vuelven a casa, Amir recibe una llamada telefónica de un hombre llamado Raim, que se encuentra en Pakistán. Este le indica que debería regresar a Afganistán. ¿Es un buen momento?, pregunta Amir. Raim responde que nunca es un buen momento. Luego de esto empieza un flashback que contará lo bonito y trágico de la niñez de Amir, como verás a continuación. Amir es un niño privilegiado de una familia adinerada de Afganistán. Juega con su cometa junto a su amigo inseparable llamado Hassan, quien es el hijo del sirviente del padre de Amir, el cual se llama Baba. Cuando Amir regresa a casa, Baba tiene una conversación con Raim, su mano derecha y persona de máxima confianza. Baba indica a Raim que Amir es un niño muy pacífico. A pesar de que sus amigos lo molestan y le quitan sus juguetes, él no se defiende y siempre es Hassan quien tiene que protegerlo. Y ese tipo de comportamiento puede tener consecuencias graves. Pronto descubrirás a qué se refería Baba. Luego de esto, Amir habla con Raim, indicando que su padre no lo quiere debido a que su madre falleció al darlo a luz, mostrando un primer indicio de la culpa interna que siente Amir y que se verá amplificada por lo que pasará más adelante. Un día, Hassan y Amir caminan por la calle y son interceptados por tres niños más grandes que ellos. Asef los lidera y los amenaza, indicando que Hassan es un Hazara y no es bienvenido en Afganistán. Hassan, con la intención de que los dejen de molestar, adopta un comportamiento hostil, apunta a Asef con su resortera y les dice que se vayan. Asef y sus amigos se intimidan un poco por esto y deciden marcharse. Los Hazaras, un grupo étnico de la región central de Afganistán, conocida como Hazarajat, se distinguen por aspectos culturales, religiosos y físicos. Estas diferencias han generado tensiones con la mayoría del país y ha resultado en una persecución religiosa. Con rasgos físicos asiáticos heredados de sus ancestros mongoles, los hazaras son a menudo objeto de prejuicios raciales. Históricamente han sido relegados a los sectores más bajos de la sociedad, con menos acceso a educación, empleo y servicios básicos, perpetuando su marginación. Debido a esto es que Hassan es discriminado en la sociedad afgana presentada en la película. Hassan y Amir pasan los días juntos y comparten diversas actividades, revelando el gran vínculo que tienen. Amir le lee libros a Hassan, ya que este no sabe leer ni escribir, característica normal en un Hazara en ese entonces. El día de cumpleaños de Hassan, Baba busca a Hassan y a Amir. Los tres van a una tienda de cometas. Baba indica a Hassan que pida el cometa que quiera. Luego de esto, Amir y Hassan participan en una competencia de cometas en la ciudad. La competencia es muy reñida y afortunadamente Amir, con ayuda de Hassan, logra cortar el cometa del último niño y ganar, convirtiéndose en el campeón. Luego de la victoria, Hassan va a buscar el cometa que utilizaron, pero demora bastante en regresar, lo cual preocupa a Amir. Este va a buscarlo y descubre que Hassan fue acorralado por Asef y sus amigos. Estos buscan vengarse por lo sucedido previamente, por lo que agreden a Hassan y Asef lo viven. Mientras Amir, sin haber sido percibido, observa incrédulo y con temor lo sucedido para luego alejarse y esconderse. Este suceso afectará a Amir por toda su vida y acrecentará el sentimiento de culpa que ya tiene debido al fallecimiento de su madre, sintiéndose un cobarde y causante de tragedias. Luego de que Asef y sus amigos se retiran, Hassan aparece y Amir finge no haber visto nada y habla con Hassan como de costumbre, indicándole que lo estaba buscando. Hassan solo se queda en silencio y ambos vuelven a casa como si nada hubiera pasado. El tiempo pasa y Hassan cambia su comportamiento. De ser un niño alegre, conversador y enérgico, se vuelve muy retraído y solo quiere estar solo y dormir. Un día, mientras Hassan está leyendo solo en el exterior, Amir va a buscarlo y repentinamente lo confronta y lo desafía. Le arroja unas frutas y le dice que lo golpee, pero Hassan no lo hace. Debido a esto, Amir le indica que Hassan es un cobarde, proyectándose en este, ya que en realidad quien siempre se sintió un cobarde fue Amir. Hassan solo lo mira con enojo y se va tranquilamente. Luego de esto, Amir habla con su padre y le pregunta si alguna vez ha considerado cambiar de servidumbre. Este comentario molesta excesivamente a su padre, quien le dice que no vuelva a hacer un comentario de ese tipo nunca más. Más luego descubrirás la razón oculta de su enojo. La película explora un tema bastante delicado, el abuso que puede existir hacia los niños, y la respuesta a un suceso como este desde dos perspectivas. La experiencia que Hassan tiene lo hace retraerse y cerrarse ante los demás, buscando estar solo todo el tiempo. Por otro lado, Amir, quien se siente culpable por lo sucedido ya que no ayudó a Hassan, tiene dos anhelos dentro de sí. El primero es eliminar aquello que lo incomoda y le recuerda que es un cobarde. Por ello quiere que Hassan se vaya de su casa. Su segundo anhelo es buscar el castigo. Por ello pide a Hassan que lo golpee, porque en el fondo sabe que hizo algo incorrecto y busca ser castigado. Sin embargo, la nobleza, el corazón gentil y el fuerte cariño de Hassan hacia Amir hace que no responda a las provocaciones de este. De este modo, la traición y la culpa son temas que la película explora. A través de Amir veremos cómo las acciones y las decisiones de nuestra infancia pueden tener repercusiones duraderas en nuestras emociones. Tiempo después llega el cumpleaños de Amir y tiene un festejo gigante donde muchas personas de la ciudad están presentes, entre ellas Asef y sus amigos. En una escena incómoda, Hassan, quien sirve bebida a los invitados, se ve obligado a servir a Asef.
Luego de la fiesta, Amir engaña a su padre haciéndole creer que Hassan le robó su reloj. Debido a esto, Baba habla con Hassan y su padre, llamado Ali, y le pregunta a Hassan si él robó el reloj. Hassan mira a Amir y miente diciendo que sí lo robó. Baba, con un poco de decepción, indica que lo perdona, pero el padre de Hassan ve esto como un acto vergonzoso y le indica a Baba que renuncia y que se irán al día siguiente. Luego de algún tiempo, los rusos invaden Afganistán, en el contexto de la Guerra Fría. Debido a que el padre de Amir es anticomunista, se ve obligado a huir a Pakistán. Soborna a varias personas y logra huir con Amir. Después de llegar a Pakistán, ambos van a Estados Unidos a empezar una nueva vida lejos del caos de su país. En Estados Unidos, Amir se gradúa de la carrera de medicina, sin embargo indica que su verdadera pasión es escribir. Un día, Amir está con su padre y se presenta un hombre, un oficial militar afgano llamado Taheri. Este intercambia algunas palabras con Amir, quien le indica que quiere ser escritor. Taheri muestra que infravalora ser escritor y ve a Amir con cierta condescendencia. De repente, la hija de Taheri, llamada Soraya, aparece y se presenta a Amir, quien se siente atraído hacia ella. Eventualmente, Amir tiene la oportunidad de hablar con Soraya a solas. Él le indica que es escritor y que tiene la intención de regalarle un libro. Soraya está contenta por este comentario y muestra señales de que se siente atraída por Amir. Cuando Amir va a entregarle su libro, el general Taheri está cerca y se disgusta por el hecho de que él esté tratando de cortejar a su hija. Toma el libro que Amir estaba regalando a Soraya y lo tira a un costado. Posteriormente se revela que el padre de Amir está muy enfermo, por lo cual le queda poco tiempo de vida. Algún tiempo después, él se interna en el hospital y Amir le lee cuentos para hacer más ameno su reposo. El general Taheri y Soraya visitan a Baba en el hospital y Amir aprovecha esta oportunidad para hablar con Soraya, quien le confiesa que el libro que Amir escribió la hizo llorar. Amir se siente muy emocionado por la noticia y la mira con mucha ilusión y amor. Luego de que se marcha con su padre, habla con Baba emocionado y le indica que quiere casarse con Soraya. Baba inmediatamente toma el teléfono y define una cita con Taheri para pedir la mano de Soraya a nombre de su hijo. Esto llena de alegría y felicidad a Amir. Amir y Soraya se casan en una boda llena de dicha, alegría y mucha emoción. Todos disfrutan de la boda y tiempo después se ve a Baba muy cansado. Este abraza cariñosamente a Amir y Soraya por última vez, ya que luego de esto fallece. De regreso al presente, a la conversación telefónica de Amir con Rahim, este convence a Amir de retornar a Pakistán. Luego de que llega al país, Rahim le cuenta una verdad sorprendente a Amir. Le indica que Hassan falleció hace poco, que estaba casado y tenía un hijo llamado Sorab. Un día los talibanes fueron a buscar a Hassan y le hicieron unas preguntas. Los talibanes no creyeron en sus respuestas y esto, junto con la rebeldía de Hassan, hizo que los talibanes lo eliminaran a él y a su esposa, dejando a Sorab huérfano. Además, Rahim confiesa una verdad aún más sorprendente. Le dice que él y Hassan eran hermanos, ya que el supuesto padre de Hassan era estéril. Revela que Baba embarazó a la esposa de Ali y que decidió hacerse cargo del niño, pero debido a la reputación de su familia no podía permitir que la gente se enterara sobre su hijo bastardo, así que mantuvo este suceso en secreto todo el tiempo. Amir queda tremendamente sorprendido al oír esto y Rahim le indica que es hora de honrar el nombre de su hermano, al mismo tiempo que le entrega una carta que Hassan escribió para él. La carta revela que a Hassan le tomó mucho tiempo aprender a escribir y leer, y que por eso demoró bastante en escribirle. El contenido de la carta es muy emotivo y conmueve tanto a Amir que lo hace llorar. En este punto Amir tiene la oportunidad que no sabía que buscaba, la oportunidad de redención. Sintiéndose culpable a lo largo de toda su vida por lo sucedido a Hassan, busca redimirse con su difunto amigo a través del rescate de su hijo, todo esto arriesgando su vida. En este punto vemos cómo algo que sucedió en la niñez nos puede marcar y hacer que tomemos decisiones que en otros contextos no haríamos. Con la intención de salvar a su sobrino Sorab, Amir va a Kabul a buscarlo usando una barba falsa. Cuando entra en Afganistán ve una tierra desértica, desolada, con menos vegetación y sin vida ni desarrollo. Primero llega a un orfanato, allí el director le revela que un general talibán va al orfanato cada cierto tiempo y se lleva a un niño, y que un día de esos se llevó a Sorab. Indica que no puede hacer nada para evitarlo, ya que si lo intentase se llevaría a 10 niños. Además confiesa que con el dinero que recibe compra alimento para los demás niños. Amir pregunta quién es el general y va en su busca. Amir, atravesando varias dificultades y presenciando el castigo de una pareja en un estadio por cometer pecado, logra llegar a una dirección donde le indican que espere, que el general que busca pronto se unirá a él. Sin embargo, en su lugar aparece Asef junto a Sorab. Asef reconoce a Amir y le indica que se quite la barba, al mismo tiempo que reproduce una canción y muestra que Sorab es su sirviente bailador. Asef, molesto, le dice a Amir que no entiende por qué se fue a América y abandonó su país. Luego de esto comienza a golpear a Amir. Cansado de presenciar la golpiza, Sorab saca su resortera y apunta con ella a Asef, tal como Hassan hizo muchos años atrás. Este intenta atacarlo, pero Sorab dispara a tiempo y lo hiere gravemente. Amir aprovecha esto y logra huir con el niño.
Con gran dificultad y sobornando personas en la frontera con Pakistán, el dúo logra escapar a salvo. Esta obra explora temas como la amistad, la pérdida de la inocencia, la culpa, el perdón y la redención. A través del viaje de Amir, la película muestra que, aunque el pasado no puede cambiarse, uno puede encontrar formas de expiar sus errores y buscar la paz interna. Mark Foster, el director, expresa con una fotografía magnífica la belleza y la devastación de Afganistán, contrastando los paisajes hermosos y vívidos de la infancia de Amir con el sombrío y opresivo entorno consolidado con el paso de los años. Una vez que llegan a Pakistán, una anciana le entrega un sobre a Amir, indicándole que Raim la dejó para él y que ya no está entre ellos, lo cual entristece a Amir. A la mañana siguiente Amir despierta y se sorprende al ver que Sorab no está en su cama. Va a buscarlo en la calle y afortunadamente logra encontrarlo en la iglesia mientras reza. Luego de esto habla con él y le indica que ahora está a salvo y que nadie más lo tocará. Ambos van a América y se encuentran con Soraya, quien los recibe y le da la bienvenida al niño, indicándole que ahora será parte de su familia. Durante la cena, el padre de Soraya cuestiona a Amir sobre por qué trajo a un niño Hazara con él, preocupado por la imagen que la familia pueda dar a los vecinos. Amir responde algo molesto al padre de Soraya, explicando toda la verdad e indicando que es su sobrino y que tiene un nombre y es Sorab. Taheri se siente incómodo por su comentario y la respuesta de Amir y no vuelve a hablar al respecto. Tiempo después, Amir, Soraya y Sorab van al campo a distraerse y ven a muchos niños jugando con cometas, así que Amir decide comprarle uno a Sorab. Intenta enseñarle cómo usarlo, pero Sorab se muestra reacio y poco emocionado. Amir y Soraya lo motivan para que se divierta, pero Sorab se muestra muy pasivo. Por ello, Amir conduce el cometa con gran emoción y hace que se aleje bastante. Cuando va a buscarlo como si fuese un niño, Sorab sonríe un poco y va tras de él.